Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos. Les saludo en el amor de Cristo. Este es su servidor, nuestro hermano Octavio Divison. También reciban saludo de parte de nuestro pastor, el reverendo Israel Medina, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, Un Nuevo Comienzo, en Longwood, Florida. Hoy, como todos los miércoles, continuaremos con nuestra serie de estudios bíblicos utilizando el leccionario bíblico Camino al Discipulado, y estaremos considerando la lección número 6 para este semestre. En esta noche vamos a estar analizando el tema, la adoración. ¿Qué entendemos por adoración? Y hablamos muchas veces de adoración. Esa palabra se usa tanto en nuestro vocabulario cristiano, pero tenemos que tener un conocimiento amplio de lo que realmente es la adoración. El material de estudio se encuentra en el Salmo 95, del 1 al 7, y en Juan, capítulo 4, de los versos 20 al 24. La afirmación fundamental: toda la creación puede rendir adoración a su Creador. Toda la creación puede rendir adoración a su Creador, ¿verdad? Cuando hablamos de adoración, vamos a ver algunas de las definiciones que aparecen ¿verdad?, en el diccionario. Pero tenemos que entender de que esta palabra, cuando se trata del contexto bíblico, obviamente, ¿verdad?, se trata de ese acto de adorar, rendir tributo o homenaje, ¿verdad?, a nuestro Creador, o sea, a Dios, rendir reverencia a Dios. Puede ser a una persona o también puede ser a una divinidad, pero en el caso de nosotros los cristianos, los creyentes en Dios, se trata de la adoración a Dios. La introducción esta noche dice que la iglesia del siglo XXI goza del privilegio de adorar a Dios en muchas partes del mundo. Casi en la mayoría de los países del mundo, pues hay grupos que conocen a Dios, que han aceptado a Dios, han aceptado la omnipotencia, la omnipresencia de Dios y le adoran. La adoración debe de tener un lugar especial en la experiencia de cada ser humano. Esto es algo, hermanos, que debe de ser algo especial. Lo tenemos que tener en un sitio de alta estima en nuestra vida, ya que para Dios tiene un significado tremendo, ¿verdad? La casa de Dios provee, o el templo que le hemos dedicado a Dios, provee ese ambiente necesario para que con solicitud se le rinda a Dios la adoración que le corresponde o que Él merece, ¿verdad? Ustedes saben que los templos dedicados a Dios se dedican y se construyen con el propósito de que se deje sentir la presencia de Dios, de que Dios more en ese lugar. La experiencia de adoración debe de iniciarse en el hogar, obviamente. Para ser un buen adorador hay que tener una buena vida, un buen testimonio, ¿verdad? De manera que Dios se agrade, no solamente cuando estamos en el templo, sino con nuestro diario vivir, empezando desde el hogar. Debemos de ser buenos adoradores. La adoración se tiene que convertir en un estilo de vida para quienes conocen la soberanía, la majestad y la autoridad divina. Entiéndase, lo que hemos creído en Dios, ¿verdad? Debe de convertirse en algo especial, ¿verdad? En un estilo de vida, que seamos adoradores,
en todo momento de nuestras vidas, donde quiera que estemos, que podamos adorar a Dios, ¿verdad? Con las diferentes acciones que debemos de hacer y con nuestro diario vivir. Que nuestra vida sea un libro abierto, ¿verdad? Y una expresión continua de adoración. Se puede adorar a Dios por medio de la oración. Cuando oramos a Dios, adoramos al Señor también. Entiéndase, porque usted está hablando con Dios y le está reconociendo como el ser soberano, como el ser supremo, como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, la oración, cuando se ora ante la presencia de Dios con reverencia, se está adorando a Dios porque se le está reconociendo, ¿verdad?, como el sumo creador. Los cánticos, estamos señalando entre otras cosas, los cánticos que cantamos en las liturgias, en los cultos, es una forma de expresar adoración a Dios porque cantamos, abrimos nuestra boca y expresamos lo que hay en nuestros corazones cuando reconocemos la grandeza de Dios. La mayoría de los cánticos dan testimonio de lo que es el poder de Dios, de lo que es el amor de Dios, de lo que es la misericordia de Dios. Expresamos en los cánticos: tú eres Dios, fuera de ti no hay Dios en mi vida. Tú eres real, tú eres rey. Lo reconocemos en toda su majestad. Las alabanzas que salen de nuestros labios, que pronunciamos con libertad y que salen de lo más profundo del corazón, también se convierten en adoración a Dios. Y sobre todo, por medio del testimonio que nosotros debemos dar, ¿verdad? Como persona, honramos y adoramos a Dios con nuestras vidas, con nuestro comportamiento, con nuestro diario vivir ante los demás. Que aun aquellos que no han conocido a Dios puedan ver en nosotros al mismo Dios manifestado, y la adoración que nosotros rendimos a Dios, puedan creer en Dios porque vivimos una vida de constante adoración. Es maravilloso cuando vamos al templo a adorar, porque es el lugar que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, pertenecer, donde nos congregamos y colectivamente vamos a adorarle, a rendirle culto a Dios, ¿verdad?, a decirle a Dios: te amamos, gracias Señor por tus bendiciones, gracias por la vida, por tantas cosas, ¿verdad? Pero allí le adoramos de forma colectiva, pero no solamente ahí, sino que nosotros debemos de ser adoradores 24/7, como se dice por ahí, ¿verdad? En todo momento de nuestras vidas debemos de demostrar al mundo que somos unos adoradores. El primer tópico que vamos a considerar en esta noche, obviamente esto es en forma breve porque sabemos que el tiempo pues es corto. Dice: la perspectiva de la adoración. ¿Qué concepto nosotros tenemos de lo que es la adoración? Tú, hermano, en tu casa que me está mirando, que estamos compartiendo esta porción de la palabra, ¿qué concepto tú tienes de la adoración? Y esto es lo que vamos a tratar de traer a la luz un poquito en esta noche, para que si hasta ahora hemos tenido un concepto erróneo de lo que es la adoración, podamos ver, ¿verdad?, cuán grande y cuán importante es para Dios la adoración de un pueblo. La adoración debe ser una práctica que presente, ¿verdad?, que está siempre presente en el cielo. Es una práctica que siempre ha estado presente en el cielo, ¿verdad? Porque allí dice que los ángeles adoran a Dios. Y en la tierra, porque somos criatura de Dios. Por eso esta práctica siempre ha estado presente en el cielo y estará presente en la tierra, ¿verdad? Se remonta desde antes de la creación del mundo y continuará para siempre, porque Dios siempre va a merecer la gloria y la honra. El capítulo 4, en el versículo 8 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Este texto, cuando Juan está teniendo la revelación y Dios le está mostrando tantas cosas, cuando le muestra el trono de Dios, dice en ese versículo 8, dice que alrededor del trono habían unos ángeles con 6 alas. Lo mismo que vio Isaías en el capítulo 6 de Isaías, ¿verdad? Que dice que cuando él vio al Señor sentado en el templo, ¿verdad?, habían unos ángeles y serafines. Bueno, pues Juan también lo ve aquí y dice que tenían 6 alas. Y estas figuras continuamente, todo el tiempo, sin cesar, adoraban a Dios diciendo: Santo,
santo, santo, el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Rindiéndole adoración a nuestro Dios, ¿verdad? A través de la figura que él estaba viendo en ese momento, si era la figura de Cristo, que él le estaba rindiendo eso, porque dice que el que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? O sea que estas criaturas, estos ángeles fueron hechos para adorar. Y nosotros, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como parte de su creación. Que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Que adoremos a Dios en medio de las pruebas, en medio de las bendiciones. Sea cual sea la situación, reconozcamos que Dios es Dios. Que Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Que fuera de Él no hay Dios, ¿verdad? En nuestra vida no debe haber Dios. El culto de adoración a Dios consiste, según el modelo bíblico que aparece en la Biblia, y tenemos los textos, pero no podemos citarlo porque el tiempo no nos da. Pero bíblicamente, el culto, el modelo que tenemos bíblicamente, ¿verdad? Consiste en la palabra del Señor, en las acciones de gracia. Tenemos que expresar gratitud delante de Dios, ¿verdad? Hacer un homenaje a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho para con nosotros, ¿verdad? Cuando estamos reunidos en la presencia del Señor, esa es la liturgia que debe de haber entre nosotros. Hay un orden que vamos a ver más adelante, las cosas que se hacen que son conformes a lo que dice la Biblia. Pero debe de haber en nosotros palabra de acción, de gracia, ¿verdad? Expresión de gratitud hacia Dios, haciendo ese homenaje y esa adoración a nuestro Dios cuando nos reunimos. Elevando, yo creo que, hermano, el propósito principal por el cual rendimos culto de adoración a Dios es precisamente eso, ir a ofrendarle nuestra humilde adoración a Dios. No ir y salir como llegamos, sino ir y dejar lo que hay en nuestros corazones, ese agradecimiento que yo tengo hacia Dios y demostrárselo cuando yo abro mi boca con toda libertad. Gracias a Dios por la libertad de culto que tenemos, que podemos gritar a toda voz y decirle cuán grande eres, Dios. Qué maravilloso eres, Dios. Gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás en favor de nosotros. Es maravilloso, ¿verdad? Que tenemos ese privilegio cuando nos reunimos en el templo a adorar a Dios. El templo es el lugar más indicado para la adoración, hermano. Es el lugar más desde la antigüedad. Ustedes saben que desde que Dios sacó al pueblo de Israel del desierto, mandó a hacer un tabernáculo para que donde el pueblo acampara, allí levantaran el tabernáculo y allí el pueblo se reuniera para que la presencia de Dios se dejara sentir allí. Hay muchas doctrinas falsas por ahí que dicen que no hay que ir al templo a adorar a Dios. Eso es falso. Eso es falso porque la casa de Dios es lo más indicado cuando podemos llegar. Porque tal vez llegue un tiempo en que no podamos ir. Entonces anhelemos llegarnos a la casa de Dios y no podamos hacerlo. Cuando vienen las enfermedades, vienen los años ya que no podemos valernos por nosotros mismos. Pues. Por eso, mientras tanto, mientras podamos, hay que hacerlo. Hay que llegarse a Dios con alegría, como lo dicen tanto de los salmos, especialmente David en muchos de sus salmos. Es el lugar indicado para adorar a Dios. Obviamente, si no se puede llegar por una condición de salud o cualquier impedimento, pues Dios ve lo que hay en el corazón, pero mientras se pueda, ese es el lugar indicado donde se debe alabar a Dios. Hay actitudes y acciones que tenemos que considerar en el momento en que nos disponemos a adorar. Y vamos a hablar solamente de 4 de ellas, de las muchas que hay. La primera, debemos de presentarnos ante Dios con corazones limpios, hermano. Cuando usted viene a adorar, tiene que presentarse a Dios con un corazón limpio. Por eso el salmista decía, examíname Dios y mira a ver si hay en mí pensamiento de perversidad para que lo quite, porque quiero presentarme a ti con un corazón limpio. No puede haber raíz de amargura, no debe haber nada que distraiga lo que es nuestra comunión con Dios. O sea que debemos presentarnos con corazón limpio,
delante de Dios. El segundo punto, podemos expresar con nuestros labios un reconocimiento a Dios como el ser supremo y soberano de nuestras vidas. Reconocer, Dios, cuán grande eres, tú que creaste los cielos, la tierra, el mar y todo cuantos en ellos hay. Solo tú eres Dios, solo delante de ti se doblará toda rodilla. Expresar, pero que salga de lo profundo del corazón, hermano. Qué lindo es hablar con Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante que aprendamos el verdadero significado de la adoración. El tercer punto dice que debemos de levantar nuestras manos en señal de reverencia y alabanza. Cuando usted levanta su mano y adora a Dios y alaba y le glorifica, Dios se agrada porque es una forma de reverenciar el nombre de Dios. Y el cuarto que vamos a tocar, como le dije, son muchos más, pero vamos a resumirlo. El cuarto debe ser la acción de postrarse o arrodillarse, ¿verdad? Es una demostración de reverencia y respeto al único Dios verdadero. El pueblo de Israel aprendió a que cuando iban a adorar a Dios, arrodillaban, ponían su rostro hacia la tierra y se arrodillaban delante de Él en señal de reverencia, hermano. Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, engrandecemos la presencia de Dios. Le estamos reconociendo. No tenemos que abochornarnos porque solo delante de Dios se postrará toda rodilla, dice la palabra. O sea que es necesario que tú y yo aprendamos eso. Hay mucha gente que se avergüenza cuando van al templo, no doblan su rodilla. No, mientras podamos hacerlo, hay que hacerlo, porque estamos reverenciando a Dios y estamos reconociendo la majestad de Dios cuando nos postramos delante de Él, ¿verdad? El respeto al único Dios verdadero. Cuando damos gloria a Dios, reconocemos la majestad divina de nuestro Creador. Cada uno de estos términos refleja la diversidad de adoración, ¿verdad? Que puede haber en la adoración, en un culto de adoración, en un momento de adoración. Y merece reconocer, ¿verdad?, a quienes de corazón rinden adoración a Dios, ¿verdad? Esto reconoce que somos verdaderos, da testimonio de que somos verdaderos adoradores. Cada uno, cuando empleamos cada uno de estos términos, damos testimonio de que somos verdaderos adoradores de Dios. No solo debemos adorar a Dios por lo que Él hace en favor nuestro, sino también por lo que Él es. Él es Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. El Dios que todo lo sabe, que puede estar en todo lugar. El único verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Así que tenemos que estar claros de lo que es una verdadera adoración. El segundo tópico que tenemos, que vamos a considerar en esta noche, dice: Dios nos da pautas litúrgicas en los salmos. En los salmos encontramos esas pautas, son ejemplos, modelos, ¿verdad?, que se establecen en la Biblia. Pudiéramos hacer un estudio solamente de los salmos que resaltan y exaltan la gloria de Dios, que empiezan adorando a Dios. Solamente vamos a tocar el Salmo 95, entre tantos, ¿verdad?, que hay. Pero vamos a ver qué lindo cuando el salmista expresa, ¿verdad?, quién es Dios. Se presenta delante de Dios como un verdadero adorador, ¿verdad? Muchos de los salmos sirven como modelo de lo que es la verdadera adoración. En el Salmo 95, el salmista comienza diciendo, vamos a ver esos versículos para sacarle un poquito de beneficio, de provecho a esto. El salmista empieza diciendo: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Lleguémonos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses, dice el salmista. Versículo 4 dice: porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Qué maravilloso. Y sigue diciendo tantas cosas. Reconoce que Dios es el dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Es maravilloso
cuando desde lo más profundo de nuestros corazones sale una expresión de gratitud y reconocimiento para nuestro Dios. Estamos seguros que Dios se alegra. El cielo está de fiesta cuando el pueblo le alaba de todo corazón, alaba a nuestro Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo dotó de muchos privilegios, ¿verdad? Dice un texto que hizo a su imagen y semejanza, porque lo dotó de unas cualidades, de unas virtudes, ¿verdad? Que solo provienen de Dios, ¿verdad? Pero lo hizo para que el hombre reconociera a Dios como su creador, como su sustentador, como su proveedor, y le diera la gloria por su bondad tan infinita para con nosotros. Ese es Dios. Ese es el Dios, hermano, que tú y yo le servimos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nos ha salvado. Recuerden, ese sacrificio maravilloso que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde ofrendó su vida por nosotros, por amor a nosotros. Por eso Él merece toda gloria y toda honra. Tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores, para que nuestro culto, nuestra liturgia, nuestras reuniones sean gratas delante de los ojos de Dios. En el versículo 6 de ese mismo salmo, vuelve y repite lo mismo que leímos. Dice, venid adorémosle y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es maravilloso cuando nos arrodillamos, nos postramos delante de Dios. Ahí reconocemos que Dios es el ser supremo, que todo merece, que merece toda gloria y toda honra. ¿Verdad? Es maravilloso, es maravilloso. Tenemos que luchar por convertirnos en verdaderos adoradores. Y como le dije al principio, por si alguien sintonizó un poquito tarde, es cierto, a Dios se puede adorar, hay que adorarlo 24/7, donde quiera que estamos. Con nuestro testimonio es la evidencia más efectiva para aquellos que no sirven a Dios, de que nosotros somos unos adoradores de Dios. El inconverso a veces, cuando le pasa algo desagradable, baja, como dicen por ahí en el elgo popular, en el albor popular, dicen, bajan todos los santos del cielo. No, nosotros glorificamos a Dios porque aprendemos a adorarlo en los momentos buenos y en los momentos menos buenos. Sabemos que Dios está ahí, ¿verdad? Y aunque sean cosas negativas, muchas veces la veamos de forma negativa, pero sabemos que Dios está ahí, porque Él ha prometido, hermano, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si le creemos a Dios y creemos que Él está a nuestro lado, pues nuestra actitud, ¿verdad? Nuestro comportamiento debe ser uno adecuado para que Dios se agrade en todo. No podemos ser como aquellos que dicen cuando están en otro sitio, bueno, Dios no está aquí, pues no. Hay que ser el adecuado. Usted debe de tener la misma postura, darse a respetar. Usted no importa que comparta con versos, usted tiene que ver, que vean en usted una diferencia. Sí, somos amigos, pero oye, tú tienes unos principios que tal vez ellos no conocen. Tú tienes que demostrar que en ti hay algo diferente, porque tú eres un adorador de Dios. Tu boca la tiene y la usa para adorar a Dios, no para maldecir, no para levantar falso testimonio, no para murmurar, no para decir cosas indebidas, sino para adorar a Dios en todo momento. El tercer tópico, y vamos rapidito porque realmente no queremos tomarle mucho tiempo, dice la liturgia pentecostal. Vamos a ver por qué los pentecostales hacen tantas cosas. A veces se entristece nuestra alma porque le hemos ido quitando tanto al culto de Dios. Le hemos ido quitando y de 3 horas que adorábamos antes, 3, 4 horas, pues ahora la hemos convertido en 1 hora corriendo porque no hay tiempo para nada. Dios nos da años de vida, nos da todo lo que necesitamos a plenitud, pero nosotros para Dios lamentablemente cada día le damos menos, y el alma llora cuando entendemos de que le ofrecemos un culto a Dios tan limitado. Para mí es un sufrimiento. Yo una clase como esta, pues
darle media hora, explicarla por encima. Una clase profunda, una clase que me gustaría estar en el salón de clase con los hermanos, contestando preguntas y atendiendo inquietudes para que nadie se quede con duda. Pero lamentablemente, hermanos, hay que aceptar las cosas como vienen. Dios nos ha permitido que sea así, pues sí esperamos que pronto pues, podamos volvernos a congregar, ¿verdad?, en nuestro salón de clase, para así pues dedicarle la hora y media que dedicamos los miércoles a los estudios bíblicos, porque creo que es una parte bien importante para la vida cristiana que nos ha tocado vivir. Este tercer tópico, la liturgia pentecostal, vamos a hablar el orden de nuestro culto, que obviamente debemos conocerlo, y el por qué. No son inventos de hombres, sino es un modelo bíblico, de acuerdo a lo que dice la Biblia, cómo se reunía la iglesia primitiva y qué hacía, qué era lo que hacía para agradar a Dios. Es lo mismo que nosotros tratamos de hacer porque fue el modelo que Cristo nos dejó. La liturgia se define como la acción del creyente de adorar a Dios de manera formal y espontánea, mediante la oración, los cánticos, la lectura de la palabra de Dios, la predicación, etcétera, etcétera. Todo aquello que se pueda hacer dentro del culto cristiano, dentro de esa liturgia, para engrandecer el nombre de Dios, es grato delante de Dios. Antes dábamos testimonio y podíamos seguir hacia adelante en las cosas que teníamos que hacer, pero ahora pues lamentablemente pues ya no tenemos tiempo para eso. Es importante nosotros ofrecerle a Dios el tiempo que el Señor se merece. En el culto pentecostal, pues cuando adoramos en forma espontánea, mediante la oración, como dijimos, y todas estas cosas que tenemos aquí, ¿verdad? Todas estas cosas forman parte del culto de adoración pentecostal que hemos conocido, siendo el modelo bíblico lo que hemos aprendido. En el Salmo 101 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ¿verdad? Dice el salmista. El salmista hace una exhortación a toda la creación a que cantemos alegres a Dios en los momentos de adoración, ¿verdad? Es parte de nuestra liturgia el orar a Dios antes de empezar los servicios. Hay muchas iglesias que ya eso ha desaparecido, ya no quieren orar, no quieren buscar la dirección de Dios. Antes de empezar un culto a Dios debemos de orar, debemos de leer la palabra como lo hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. Es importante, ya que Dios nos habla por medio de su palabra, ¿verdad? Y somos motivados cuando oímos una palabra de aliento de la Biblia a adorar a Dios con confianza y con libertad. Los cánticos son parte importante de la adoración a Dios. En ello expresamos lo que sentimos en nuestros corazones hacia Dios. En esos cánticos estamos seguros que Dios se deja sentir cuando lo hacemos de corazón. Son parte, ¿verdad? Es parte de la liturgia que debemos de presentar ante Dios. La predicación es muy importante, ya que es la parte en que Dios habla nuestras vidas, nos exhorta por medio del mensaje de su palabra, nos consuela, contesta muchas veces nuestras peticiones, habla a la iglesia el mensaje que la iglesia tiene que escuchar. En Juan capítulo 4, de los versículos 23, 24 en adelante, dice ese versículo dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y este es un pasaje muy conocido por todos nosotros, el pasaje de la mujer samaritana cuando tuvo su encuentro con Jesús, ¿verdad? Que le habló acerca de que del pozo de Jacob y todas esas cosas, y Jesús le dijo que aquellos adoraban pero no sabían lo que adoraban, pero que era la hora había llegado, porque ya el Hijo del Hombre estaba aquí en la tierra, el Hijo del Hombre que estaba frente a ella era el Hijo de Dios, en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, de todo corazón. No importaba que ellos estuvieran lejos de Jerusalén, no. El que iba a adorar a Dios lo tenía que adorar en espíritu y en verdad.
El Salmo 122, 1, dice el salmista en ese salmo, empieza diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El creyente tiene que sentirse comprometido con el culto de adoración a Dios. Hay bendiciones especiales para aquellos que pueden llegar hasta la casa de Dios para adorarlo con toda libertad. Es parte de nuestra liturgia, hermano, es parte. Realmente hay muchos versículos que demuestran, ¿verdad?, que Dios se agrada cuando nosotros nos podemos allegar al templo. Ahora tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo está tomando ventaja de todas estas cosas que están pasando para impedir que mucha gente que pueden llegar en la forma en que se nos permita, con las limitaciones que tenemos, pero que pueden llegar al templo una horita y aunque esté a la distancia, adorar a Dios desde allí, que Dios vea el anhelo que hay en el corazón tuyo de llegar a la casa del Señor para ofrecer gratitud, para darle gracias al Señor, porque el Señor hasta aquí nos ha protegido y hasta aquí nos ha demostrado que está con nosotros. En Hebreo 10:25 dice, en ese comentario que hace el libro de los Hebreos a las iglesias de aquellos tiempos, de los hebreos, y a la iglesia de este tiempo, también nos dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos porque el Señor no retardará su promesa. Vamos a mantener, porque en la comunión de los hermanos, en la coinonía, hay bendición de Dios. Ahí es donde hay crecimiento espiritual. Ahí es donde Dios quiere pulirnos. Recuérdense que es como si fuera un taller donde el Señor nos va dando forma. En la iglesia, por medio de la confraternidad con los hermanos, allí aprendemos, allí crecemos, allí agradamos a Dios, allí nos mantenemos ocupados en las cosas de Dios. No hay lugar para el ocio, no hay lugar para hacer cosas que desagraden a Dios, sino que allí nos mantenemos envueltos en los negocios de nuestro Rey, como Él quiere que nosotros estemos. No hay duda, hermano, de que cuando nosotros como iglesia utilizamos todos los recursos que Dios nos ha dado, incluyendo el tiempo, hermano, que le damos, el tiempo es bien importante, y presentamos delante de Dios una adoración genuina que salga de lo profundo del corazón, no hay duda de que Dios se agrada, y dice la Biblia que derramará bendición sobre su pueblo hasta que sobreabunde. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Debemos procurar que todos tengamos la misma percepción que tuvo el salmista cuando dijo: cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Tú y yo, hermano, tenemos que procurar sentir lo mismo que sentía el David, que sentía el rey cuando dijo: cuán amable son tus moradas. O sea que debemos de sentir regocijo. Si usted no siente eso, si usted se siente apesadumbrado, triste o malhumorado cuando va al templo, reprenda esto en el nombre del Señor. Debemos de ir con corazón alegre, con corazón contento, con corazón lleno de alegría, porque vamos a la casa de Jehová. Como dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando vamos al templo tenemos que ir, hermano, aunque estemos enfermos, aunque estemos en la condición que estemos, aunque estemos tristes, tenemos que demostrarle, ofrendarle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Lo mejor, aunque digamos: Señor, tú sabes que no puedo, ayúdame, no me dejes caer. Aunque estemos pasando por el crisol, por el desierto de nuestras vidas, pero tenemos que confiar en Dios, pero ir con esa actitud de reverencia y de adoración al templo, hermano, para que la gloria de Dios se deje sentir, para que Dios se manifieste y obre milagros, maravillas, prodigios en nuestra congregación, hermano. Dios demanda de nosotros lo mejor, porque Dios nos da lo mejor a nosotros. Dios es bueno con nosotros. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. La misericordia de Dios tan grande que no tenemos con qué pagar tanta bondad de Dios para con nosotros. Así que aprendamos que la verdadera adoración es rendir tributo
rendir reverencia a ese ser supremo, a esa divinidad de Dios, de su Hijo Jesucristo, por haber venido a salvarnos aquí en la tierra. Es la adoración que Dios espera de ti y de mí. Recuerda, no solamente es cantar, no solamente es predicar, no solamente hablar de la palabra, no solamente es leer la Biblia, no, es un conglomerado de cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que juntos lo llevemos delante de su presencia y lo utilicemos para rendirle una adoración genuina delante de Dios, sobre todo que salga desde lo profundo de nuestros corazones. Que no sea una adoración fingida, sino que sea una adoración que salga del corazón, que Dios vea lo que hay dentro de cada corazón. Así que, hermanos, esta noche vamos a dejarlo hasta aquí. Recuérdate, trata de ser uno de los verdaderos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. En nuestra vida, en nuestro diario vivir, en todo momento, en el templo, fuera del templo, en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, que seamos adoradores verdaderos de la presencia de Dios. Así que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde, nos ayude el Señor a cada día a acercarnos más a Él, aún en estos momentos difíciles en que estamos viviendo. Mantenernos agarrados del Señor. No permitir que nuestra fe mengue, sino que nuestra fe cada día más crezca en el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y hasta la próxima semana.